Bien, ahora, ¿cómo es el fenómeno de adquisición de carga? ¿Sí? Nosotros dijimos, ¿cómo puede adquirir carga un cuerpo? Y habíamos dicho, por fricción, por conducción eléctrica o por inducción eléctrica. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar de lo que es por fricción. Vamos a poner, perdón, la desprolijidad, adquisición de carga por fricción. Bien, cuando yo tengo dos cuerpos y entre ellos ambos cuerpos son de material distinto, tengo dos cuerpos y entre ellos se friccionan, ¿sí? Se mueven para allá y para acá, ambos. ¿Sí? Y acá hay toda una superficie. Y acá, decía, hay toda una superficie que entra en contacto entre ambos cuerpos y ambas superficies empiezan a friccionarse entre sí. Vamos a poner acá una lupa y a mirar un poquito más profundo lo que puede estar ocurriendo ahí. Ponemos acá una lupa. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando ahí va a ser algo de este estilo. Yo tengo acá los dos materiales que están entrando en contacto. Ambos materiales van a tener acá, formando su superficie, no cercano a su superficie, sino formando su superficie, van a tener átomos, porque es materia. O sea que yo acá tengo el límite de uno de los átomos que forma esta superficie con su núcleo acá. ¿Sí? Y acá tengo otro. De este otro material con su núcleo acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber electrones en ambos cuerpos, en los átomos de ambos cuerpos, pero al friccionarse y entrar en contacto los átomos de la superficie de un cuerpo con los del otro, va a haber electrones que van a pasar de orbitar en un átomo a orbitar en el átomo del cuerpo de al lado. ¿Sí? Ahora, si esto ocurre en muchos átomos de ese lugar de la superficie, con lo que yo me voy a encontrar es con algo de este estilo. Que en esa zona de ambos cuerpos
¿qué va a pasar? El que está perdiendo electrones va a pasar a tener en esa zona átomos a los que les faltan electrones, o sea, cargas positivas. Una zona de carga positiva. Y el que recibió los electrones del otro, el que le robó electrones del otro, en los átomos de esa zona, inicialmente por lo menos va a tener cargas negativas. ¿Está bien? O sea, que estos dos cuerpos, una vez que yo los fricciono y se separan, van a terminar quedando uno con carga positiva y otro con carga negativa. Lo que tengo que tener en cuenta es qué va a pasar de acuerdo a, yo puedo tener a esos dos cuerpos que se separaron después de haberse friccionado entre sí. ¿Por qué estoy marcando dos situaciones? Las estoy marcando porque, ¿qué pasa si son conductores? O si son de material aislante. Bien, si son conductores, quiere decir que los átomos que forman el material de ese cuerpo permiten fácilmente que los electrones salten de un átomo a otro. Y por motivos ya explicados, se van a terminar distribuyendo las cargas en todo el cuerpo de manera uniforme, o sea, más o menos equidistantes unas de otras. ¿Sí? En el cuerpo negativo, los electrones que sobran van a ir a parar distribuyéndose a los distintos átomos del cuerpo. Y en el cuerpo que perdió electrones, que se cargó positivamente, la zona que inicialmente se friccionó y que adquirió carga positiva, o sea que perdió electrones, va a empezar a chuparles electrones a los átomos del resto del cuerpo, del material del cuerpo, haciendo que entonces ese déficit de electrones se distribuya de manera uniforme también en toda la superficie del cuerpo. ¿Está bien? Esos sí son de material conductor. Si son de material aislante, ¿qué va a pasar? Van a quedar la zona a la que le faltan electrones del cuerpo que quedó con carga positiva, va a quedar con carga positiva, pero el resto va a quedar neutro. O sea, el cuerpo va a quedar lo que se llama polarizado. Y en el caso del que adquirió los electrones después de la fricción, va a terminar teniendo electrones de sobra en los átomos de la zona que se friccionó. ¿Está bien? Eso es lo que terminaría ocurriendo. Vamos a marcar que no se confunda. Esto quedó medio pegado. Esto de acá arriba es lo que se ve con la lupa en el momento en que se están friccionando. No tiene nada que ver con lo de acá abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el cuerpo que adquirió carga positiva es conductor y el que adquirió carga negativa es de material aislante, por ejemplo? ¿Sí? Y lo que va a pasar en ese caso, si el que perdió electrones es de material conductor,
Vamos a hacer para acá abajo. Y el que los gano aislante. Bueno, en este caso, como ya se deben prever, el cuerpo que perdió electrones va a terminar teniendo una carga positiva distribuida en todo el cuerpo, porque es de material conductor. Y el cuerpo que ganó los electrones va a terminar teniendo una carga eléctrica negativa en la zona donde se friccionó. ¿Está bien? Bien. Esto entonces respecto a la adquisición de carga por fricción. Bien. Vamos a hablar del otro fenómeno que puede generar adquisición de carga por conducción. Bien. Entonces, por fricción, lo vimos recién, dos cuerpos. Antes de pasar a esto, perdón la desprolijidad. Antes de pasar a esto, vamos a borrar esto. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es esto de que un cuerpo termina cargándose positivamente y otro negativamente cuando friccionan? ¿Cómo sé yo qué va a pasar? Bueno, ¿cuál se va a cargar con carga positiva y cuál se va a cargar con carga negativa? Bueno, eso está tabulado, ¿sí? Está tabulado, quiere decir que está en tablas. Hay una tabla que se llama tabla triboeléctrica de los materiales. ¿Sí? Esa tabla, para que se den una idea, es más o menos una tabla que tiene, ¿sí?, en su parte central lo que sería el cero, que representaría de alguna manera al punto de equilibrio absoluto, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? De ahí tengo números positivos hacia arriba, donde empiezan a estar listados materiales. Algodón, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, si ponemos más o menos por el 4, ya aparece la seda, ¿sí? Si nos vamos más o menos ya al 7, tenemos la lana. Estos serían positivos. ¿Está bien? Si nos vamos ya más arriba, al 12, por ejemplo, obviamente que hay un montón de materiales, ¿no? Entre cada uno de estos que estoy poniendo los quizás más representativos a veces. Ya llegamos al vidrio, ¿sí? Y por ejemplo, subiendo hasta el 16, hasta el más 16, aparece el aire que nos rodea, ¿sí? Ahora, si vamos para abajo, en términos negativos, vamos a encontrarnos que en el -1 tenemos al acero, ¿sí? Si seguimos bajando, el -2, por ejemplo, aparece la madera.
Ya en un, por ejemplo, en un -6 aparece el acrílico. En el -7 el poliestireno. Ya por el -10, por ejemplo, nos podemos encontrar, ya bastante más abajo, -10, nos podemos encontrar a la goma. Y así vamos bajando y hay otros materiales más. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta tabla? ¿No? Esta tabla nos dice que si frotamos entre sí materiales, un material que está más arriba con otro que está más abajo, el que está más abajo va a quedarse con electrones del que está más arriba. O sea, por ejemplo, yo tengo que fricciono entre sí, no sé, lana con poliestireno. Lo que me voy a encontrar es que al friccionarlos, la lana, por estar más arriba, va a quedar con carga positiva y el poliestireno con carga negativa. Ahora, si yo fricciono la lana con vidrio, fíjense que el vidrio está más arriba que la lana. ¿Eso qué quiere decir? Que la lana ahora va a quedar con carga negativa, o sea, la lana le va a robar electrones al vidrio. Ahora, ¿cómo están en la tabla ubicados la lana y el poliestireno? Y si yo me fijo, la lana es +7 y el poliestireno es -7, o sea, hay 14 de diferencia. Bueno, podríamos decir que entonces es mucho para una determinada cantidad de fricción que generemos, es mucha más la carga que se va a generar en ambos cuerpos entre la lana y el poliestireno que entre la lana y el vidrio. ¿Por qué? Porque entre la lana y el vidrio hay una distancia en esta tabla triboeléctrica de 5. ¿Sí? En cambio, entre la lana y el poliestireno hay una distancia de 14. ¿Está bien? Entonces, la tabla triboeléctrica, que la pueden encontrar en internet o en cualquier lado, en los libros de física, la tabla triboeléctrica a mí me sirve para saber si tengo dos cuerpos de dos materiales diferentes, cuando los fricciono, cuál va a quedar en primera instancia, cuál va a quedar con carga positiva, o sea, cuál va a perder electrones y cuál con carga negativa, cuál va a ganar electrones. Y en segunda instancia, de acuerdo a la distancia que tienen esos materiales en la tabla, de qué magnitud va a ser la cantidad de carga que yo voy a poder generar con una determinada cantidad de fricción, por decirlo de alguna forma. Sí, obviamente si yo sigo friccionando, cuanto más fricciono, más carga genero. ¿Sí? Pero supongamos que hago tres fricciones, fricciono 3 veces los dos cuerpos, ¿no? Bueno, si yo fricciono 3 veces la lana y el poliestireno, la cantidad de carga que se genera es mucho mayor con esas 3 veces y iguales tamaños de cuerpo y demás, que si fricciono 3 veces la lana con el vidrio, en también cuerpos de iguales dimensiones que antes. ¿Está bien? Eso se llama efecto triboeléctrico y la tabla triboeléctrica de materiales me sirve para poder tener un poco esa idea. Bien, después habrá que ver esa lana, si es conductora, más conductora, menos conductora, o el poliestireno o el vidrio, si esas cargas quedan concentradas, como dijimos antes, en la zona donde se generaron o se distribuyen en todo el cuerpo. Bien, bueno, hasta acá con lo que es adquisición de carga por fricción. Ahora sí, vamos a lo que quise ir hace unos instantes, que es adquisición de carga
por conducción. Bien, ¿de qué se trata esto? Yo puedo tener un cuerpo, dos cuerpos, digamos. Vamos a hacer para el caso positivo y para el caso negativo. ¿Sí? Puedo tener dos cuerpos donde uno tenga carga eléctrica y el otro no. Por ejemplo, en el primer caso, el primer par de cuerpos, tengo un cuerpo con carga positiva y el otro sin carga. Y en el segundo caso vamos a hacer lo mismo, pero tengo un cuerpo con carga negativa y el otro sin carga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo después agarro estos dos cuerpos y los pongo en contacto, sin friccionarlos. Pongo ambos cuerpos en contacto. Cuando pongo ambos cuerpos en contacto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, eso depende de los materiales de los cuerpos, ¿sí? Pero si estos cuerpos están hechos de material conductor, en el momento en el cual entran en contacto, se dice que están en contacto eléctrico. Físicamente hablando, desde el punto de vista eléctrico, forman un único cuerpo en ese momento. Por lo tanto, si son de material conductor, las cargas eléctricas van a empezar a tener ya no la superficie solamente del cuerpo donde estaban para distribuirse, sino que van a tener ahora más superficie donde distribuirse. Las fuerzas de repulsión entre ellas, en el caso de las negativas, o las fuerzas de atracción de las cargas positivas sobre los electrones de otros átomos neutros, van a tener más superficie sobre la cual distribuirse. Entonces, en el caso del cuerpo con carga positiva, lo que va a ocurrir es que esas cargas se van a distribuir en ambos cuerpos. ¿Sí? O sea, el cuerpo con carga positiva va a robar electrones del cuerpo neutro, del cuerpo que no tenía carga eléctrica. Y en el caso del par de cuerpos donde uno tenía carga negativa, esos electrones con sus fuerzas de repulsión van a poder saltar al cuerpo neutro y ubicarse, distribuirse también en la superficie del cuerpo neutro. Bien, si yo después agarro a estos dos cuerpos y los separo, lo que me voy a encontrar va a ser que el cuerpo que no tenía carga eléctrica ahora tiene carga eléctrica. Y que el cuerpo que tenía carga eléctrica sigue teniendo carga eléctrica, pero tiene menos. Porque parte de su carga se la cedió al cuerpo que no tenía. Le cedió carga del mismo tipo, está claro. Bien. ¿Quedan los dos con la misma cantidad de carga? Y si los dos tienen el mismo volumen y la misma superficie, sí. En realidad sí tienen la misma superficie exterior, sí. Si hay un cuerpo que tiene un tercio de la superficie total entre los dos y el otro 2/3, uno se va a quedar con 1/3 de la carga inicial y el otro con 2/3 de la carga inicial. ¿Me explico? O sea, las cargas se van a distribuir uniformemente en el caso de ser cuerpos con material conductor, ¿está claro? Se van a distribuir uniformemente en la superficie total formada entre ambos cuerpos. Por lo tanto, el que tenga más superficie va a quedar con más carga una vez que los separe. Bien, esto se llama carga por conducción y obviamente
Y evidentemente, para poder generar carga en un cuerpo por conducción, ese cuerpo tiene que ser de material conductor, ¿sí? Si no, o tiene que tener cierta capacidad de conducción el cuerpo. Si no, no se puede producir. Bien. Y ahora vamos a adquisición de carga por inducción eléctrica. Bien. Bien, ¿qué va a pasar acá? Volvemos otra vez al ejemplo. Vamos a hablar otra vez de tener un par de cuerpos, uno con carga eléctrica, otro sin carga eléctrica. Bien. Uno decíamos tenía carga eléctrica positiva. El otro par de cuerpos había uno de ellos que tenía carga eléctrica negativa, o sea, en un caso a un cuerpo le faltan electrones, en el otro caso al cuerpo le sobran electrones. ¿Qué va a pasar cuando yo a estos dos cuerpos, el que tiene carga eléctrica y el que está neutro, el que no tiene carga eléctrica, el que está equilibrado, digamos, qué va a pasar cuando yo los acerque? ¿Sí? Yo a este cuerpo lo acerco, pero no lo dejo entrar en contacto. Los acerco. Bien, si ustedes recuerdan, la fuerza eléctrica, la intensidad de la fuerza eléctrica era una constante que dependía del medio por la cantidad de carga del cuerpo 1 por la cantidad de carga del cuerpo 2 sobre el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Bien, esto es lo que me importa. La distancia acá entre ambos cuerpos era, vamos a hacer así, era una distancia mayor. ¿Sí? Voy a ponerlo así, con D mayúscula. Acá la distancia que separaba ambos cuerpos era una distancia mayor respecto de la distancia que tengo acá, que es una distancia menor. Vamos a ponerla con D minúscula. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá, si D es mayor que D, si la distancia de arriba es mayor que la distancia de abajo, entonces la fuerza que se genera a la distancia D va a ser menor que la fuerza que se genera a la distancia D minúscula. ¿Sí? O sea, la intensidad de la fuerza eléctrica aumenta a medida que yo acerco los cuerpos. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Eso lo que va a hacer, si el cuerpo que no tiene carga eléctrica es un cuerpo también de material conductor, lo que va a ocurrir es, en el caso del cuerpo con carga positiva, vamos a ponerlo acá, en el caso del cuerpo con carga positiva, va a empezar a generar una fuerza de atracción muy fuerte sobre los electrones de los átomos del cuerpo neutro. Esos electrones de los átomos del cuerpo neutro,
al tener una fuerza cada vez más fuerte que los empuja hacia el lado del cuerpo con carga positiva y ser un cuerpo de material conductor, van a poder fluir hacia la zona de la superficie de ese cuerpo neutro que está más próxima al cuerpo con carga positiva, ¿sí? O sea, los electrones que antes estaban haciendo que todos los átomos de este cuerpo sean neutros, se van a mover para acá. ¿Sí? Ahora, ¿y de dónde salieron? Y esos electrones salieron de la otra zona del cuerpo. O sea, la otra zona del cuerpo perdió electrones. ¿Sí? Ese es el efecto de inducción eléctrica. Al ser un cuerpo de material conductor, al aumentar la fuerza de atracción eléctrica del cuerpo con carga positiva, los electrones se empiezan a desprender de los átomos que se mantenían neutros gracias a ellos, van a fluir hacia la zona del cuerpo más cercana al cuerpo con carga positiva y van a dejar a la otra zona del cuerpo donde estaban con déficit de electrones, o sea, con carga positiva. Entonces, a esto que está acá se lo llama polarización por inducción. Vamos a ponerlo en negro. Polarización por inducción. A esto. ¿Sí? Un cuerpo se dice que está polarizado cuando tiene dos polos eléctricos en distintas zonas del mismo cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar por el lado de la situación donde el cuerpo tenía carga negativa? Bueno, ahí va a pasar algo parecido, pero al revés. ¿Cómo algo parecido, pero al revés? Sí, los electrones, al achicar la distancia, esos electrones libres de movimiento del cuerpo neutro, que es de material conductor, esos electrones libres de movimiento, muy flojitos, poco atados a los átomos, van a empezar a experimentar, debido a la cercanía con el cuerpo con carga eléctrica negativa, una fuerza de repulsión muy fuerte. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que esa fuerza de repulsión va a empujar a esos electrones hacia la zona del cuerpo más lejana posible a la que está cercana al cuerpo con carga eléctrica negativa. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, como se fueron para allá y el cuerpo era neutro, la zona donde antes estaban queda con déficit de electrones, queda con carga positiva. ¿Sí? Bueno, esto también es una polarización por inducción. Fíjense que tanto el cuerpo con carga positiva como el cuerpo con carga negativa, al acercarlo a un cuerpo neutro de material conductor, lo polarizan. ¿Sí? Esto también es una polarización por inducción. Bien, y ustedes me dirán, bueno, pero si yo ahora alejo los cuerpos, ¿qué va a pasar? Y si alejo los cuerpos, la fuerza, ya sea de atracción en el caso del cuerpo positivo y la de repulsión en el caso del cuerpo negativo, esas fuerzas vuelven a disminuir si yo separo de nuevo los cuerpos y por lo tanto dejan de existir las fuerzas que polarizaron al cuerpo neutro y el cuerpo vuelve a ser neutro porque las cargas vuelven a encontrar equilibrio redistribuyéndose en el cuerpo y neutralizando las zonas, ¿sí? O sea, los electrones que se apilaron en una zona del cuerpo vuelven a la zona de donde salieron y vuelven a neutralizarse las dos zonas.
Eso ocurriría si yo los separo. Entonces, ¿pude cargar al cuerpo que estaba neutro con energía eléctrica? No. O sea, si yo solo me quedo con la polarización por inducción, yo polarizo el cuerpo por la cercanía del cuerpo con carga, pero cuando yo alejo el cuerpo que tiene carga, esa polarización desaparece y el cuerpo neutro no adquirió ninguna carga. ¿Y cómo hago entonces para que adquiera algún tipo de carga? Y bueno, lo que se hace es, en el momento en que ese cuerpo está polarizado, se lo conecta a otro cuerpo de mayor superficie, ¿sí? Yo agarro y, por ejemplo, imaginemos, tengo acá un cuerpo de mayor superficie, qué sé yo. Vamos a elegir un cuerpo de mucha superficie. Por ejemplo, el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces yo pongo acá un material conductor. Vamos a hacerlo acá, con el cuerpo polarizado. Vamos a volver acá. Estamos en esta situación. Tengo a mis dos cuerpos con una distancia chiquitita. ¿Sí? Y conecto a tierra el cuerpo que estaba polarizado. Este tenía carga positiva. Este tenía su carga positiva acá. Y su carga negativa acá por la polarización. Cuando lo conecto a tierra, ¿qué es lo que va a pasar? La Tierra es un cuerpo tan grande que va a suministrar los electrones que a esta zona le faltan. Entonces, esa zona polarizada con carga positiva sencillamente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a recibir los electrones de la Tierra. Esa zona con carga positiva en el cuerpo va a generar una fuerza de atracción sobre el cable, entre comillas, conductor, donde yo lo conecté a la Tierra o a la masa, a veces también se habla, si yo en lugar de conectarlo a Tierra, lo pongo en contacto a esa zona del cuerpo con otro cuerpo que sea capaz de entregarle electrones, un cuerpo, qué sé yo, un armario de chapa grandote, por ejemplo, lo conecto a eso, a una cañería, o inclusive lo toco con el dedo, ¿sí? El cuerpo humano es predominantemente conductor, lo toco con el dedo, mi cuerpo le va a suministrar electrones que van a verse atraídos, o la tierra, o el caño de gas, o de agua en realidad, o el armario metálico. A través de ese cable con el que lo conecté, le va a suministrar electrones que se van a ver atraídos por esa zona de carga positiva al cuerpo polarizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo polarizado, si yo después lo desconecto de la Tierra y lo separo del cuerpo con carga positiva, ¿sí? Vuelvo a aumentar la distancia como para que la polarización desaparezca. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo acá? Lo que va a terminar ocurriendo acá es lo siguiente. El cuerpo que tenía carga positiva, que me sirvió para generar la polarización por inducción, sigue teniendo su carga positiva, no perdió ni ganó nada. Pero el otro cuerpo, el que estaba neutro,
adquirió electrones extra de la Tierra que neutralizaron a esas cargas positivas. Por lo tanto, los electrones que se habían ido hacia una zona del material y lo polarizaron, ahora al desaparecer la atracción del cuerpo cargado porque lo alejé, se van a redistribuir, en caso de que sea un material conductor, se van a redistribuir en el cuerpo y van a terminar dejando al cuerpo que en un primer momento estaba neutro, lo van a terminar dejando con carga eléctrica negativa, o sea, con la carga eléctrica opuesta a la que tenía el cuerpo que generó la polarización. ¿Sí? Vamos al caso del cuerpo polarizante, por decirlo de alguna forma, con carga negativa. ¿Cuál sería el efecto que se produciría? Yo tendría entonces mi cuerpo con carga negativa, mi cuerpo neutro polarizado, acá una distancia dijimos chiquitita, suficiente como para que la fuerza eléctrica generada por el cuerpo con carga polarice al cuerpo neutro. ¿Sí? Acá tengo las cargas negativas repelidas que generaron acá un déficit de carga negativa, o sea, una zona de carga positiva. Y acá es donde yo vengo y vuelvo a hacer lo mismo. Agarro un cuerpo muy grandote, qué sé yo, para no repetir, un 6, un 4, me enseñaron a mí una vez, me dijeron este es tu retrato, no sé quién me veía así, ¿sí? Yo toco ahí esa zona y ¿qué es lo que va a terminar pasando? Y bueno, esto es lo que se llama poner a masa, ¿eh? Esto es como poner a masa se llama. Una cosa es tierra, otra cosa es masa, a veces es el mismo efecto, a veces no. Ese es el símbolo de poner a masa. Yo puse a masa, ¿qué va a terminar pasando? Estos electrones van a encontrar la superficie de todo mi cuerpo para distribuirse. Entonces se van a ir. Se van a distribuir en mi cuerpo como lugar al cual pueden irse y alejarse todavía más. Y entonces van a desaparecer de acá. Y una vez que desaparecen, si yo después dejo de tocar a ese cuerpo y vuelvo a separar a mis dos cuerpos, como para que la fuerza eléctrica generada por el cuerpo cargado sobre el neutro disminuya lo suficiente como para no polarizarlo, lo que me voy a encontrar es que el cuerpo que tenía inicialmente la carga negativa y que polarizó al otro, sigue teniendo la misma cantidad de carga negativa. Pero el otro, ahora, va a terminar teniendo carga positiva porque perdió electrones con la puesta a masa que hice cuando yo lo toqué. Y de alguna manera esos electrones se fueron. Entonces, resumiendo un poquito, repasando un poco todo,
Una forma de que un cuerpo adquiera carga eléctrica es a través de la fricción con otro cuerpo de un material diferente. ¿Sí? Cuando dos cuerpos se friccionan, en la zona donde se friccionan, los átomos de un cuerpo le van a quitar electrones a los átomos de la zona de fricción del otro cuerpo. Por lo tanto, un cuerpo va a terminar, después de friccionarse con el otro, teniendo exceso de electrones y otro déficit de electrones. Uno va a terminar teniendo carga negativa, el otro carga positiva. Si el material del cuerpo es aislante, la zona que se friccionó va a quedar con la carga que adquirió. Si el cuerpo es de material conductor, esa carga que adquirió se va a distribuir uniformemente en toda la superficie del cuerpo. Bien, ¿cómo puedo saber yo qué carga se va a generar en un cuerpo de acuerdo a su material cuando se fricciona con el otro? Gracias a que por experimentos en laboratorio se armó una tabla que se llama tabla triboeléctrica, ¿sí? Donde los materiales que están más arriba en la tabla, si se friccionan con materiales que están más abajo en la tabla, terminan quedando con carga positiva y los de más abajo con carga negativa, ¿sí? Cuanto más separados estén dos materiales, más fácil o más cantidad de carga se van a generar al friccionarse. Eso en cuanto a adquisición de carga eléctrica por fricción, que por lo que vemos se genera entre materiales aislantes o conductores, da igual. ¿Sí? O sea, yo quiero generar carga eléctrica en un cuerpo de material aislante o de material conductor, si lo hago por fricción lo puedo hacer sea de material aislante o más conductor ese cuerpo. Ahora, después hay otras dos formas de hacer que un cuerpo termine teniendo carga eléctrica. Una es por conducción. Como es conducción eléctrica, tiene que darse con materiales conductores. Como vimos, un cuerpo con carga eléctrica, cuando entra en contacto con otro cuerpo que no tiene carga eléctrica, si sus materiales son conductores, en el momento en que entraron en contacto, sin necesidad de que se friccionen, pasan a ser un único cuerpo eléctricamente hablando. Por lo tanto, las cargas, al tener libertad de movimiento por ser cuerpos de material conductor, se distribuyen uniformemente ahora en más superficie. Cuando yo los separo, el cuerpo que estaba neutro termina quedándose con carga eléctrica. ¿Qué cuerpo de los dos termina teniendo más carga eléctrica? El que tenga más superficie, ¿sí? No necesariamente el que originalmente tenía la carga. ¿Por qué? Porque si el que originalmente tenía la carga tiene menos superficie que con el que entró en contacto, va a terminar teniendo menos carga ese cuerpo que el que estaba neutro y entró en contacto con él. Eso es adquisición de carga eléctrica por conducción. Y por último, lo que vimos reciencito, la adquisición de carga eléctrica por inducción eléctrica. También se tiene que dar, no necesariamente el cuerpo cargado inicialmente tiene que ser un cuerpo de material conductor. Yo lo que necesito es una acumulación de carga eléctrica simplemente en un cuerpo, pero nada más. Puede ser en un cuerpo de material conductor o de material aislante. El que sí debería ser de material conductor es el cuerpo neutro al que voy a cargar eléctricamente, ¿sí? La proximidad del cuerpo neutro de material conductor con un cuerpo cargado hace que se polarice, o sea, las fuerzas eléctricas de repulsión o de atracción sobre los electrones de libre movimiento del cuerpo neutro, pero material conductor, terminan haciendo que el cuerpo se polarice, o sea que todos los electrones se apelotonen en una zona del cuerpo y en la otra zona del cuerpo de donde salieron esos electrones se genera un déficit de electrones, o sea una zona de carga positiva. En ese caso, si yo conecto a masa o a tierra a otro cuerpo más grande, mucho más grande en superficie, a alguna de las dos zonas polarizadas, va a darse un fenómeno de conducción eléctrica. O sea, como en el caso anterior, la zona de determinada polaridad va a encontrarse con más superficie, que va a ser la del otro cuerpo donde lo estoy conectando, para distribuirse. Eso va a hacer entonces que el cuerpo
o pierda electrones de esa zona o gane electrones que lo van a terminar neutralizando en esa zona, por parte del cuerpo de exageradamente más superficie que él. ¿Sí? Una vez que ocurre eso, si yo desconecto esa zona del cuerpo con el cuerpo más grande sobre el cual se generó la conducción y luego vuelvo a distanciar los dos cuerpos originales entre sí, me voy a encontrar que el cuerpo que estaba neutro ahora quedó con carga eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre conducción e inducción? En conducción, las cargas eléctricas que tenía yo inicialmente en un cuerpo se distribuyen en ambos cuerpos. ¿Sí? O sea, el cuerpo inicialmente cargado termina teniendo menos carga eléctrica que al principio, pero el cuerpo neutro termina teniendo parte de la carga eléctrica que el otro perdió. Y ambos cuerpos que interaccionaron terminan teniendo el mismo tipo de carga eléctrica. O sea, los dos quedan con carga positiva o los dos con carga negativa. En cambio, cuando es por inducción, lo que voy a ver es que el cuerpo que inicialmente estaba cargado termina teniendo la misma cantidad y tipo de carga que tenía al principio. En cambio, el cuerpo que en un primer momento estaba neutro termina teniendo un tipo de carga contrario al que tenía el cuerpo cargado inicialmente. ¿Sí? Y la cantidad de carga dependerá, entre otras cosas y sobre todo, de la distancia a la que yo lo coloque respecto del cuerpo cargado para generar la polarización. Cuanto menor sea la distancia entre el cuerpo neutro y el cargado, mayor va a ser la polarización y mayor va a ser la carga que va a adquirir el cuerpo neutro cuando lo conecte a tierra o lo conecte a masa. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido bien el tema de cómo un cuerpo puede cargarse.